La idea de que la meditación es buena para la salud está, bueno, por todas partes. Ya sabemos que ayuda con la ansiedad, la depresión e incluso con el dolor. La ciencia clínica lleva décadas diseñando programas de meditación que de verdad funcionan. Y en el fondo de todo esto hay una idea súper poderosa, que estas prácticas contemplativas tienen la capacidad de alterar literalmente la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Es una idea fascinante que ha impulsado, una cantidad enorme de investigación. Pero a ver, aquí es donde empieza el rompecabezas, porque a pesar de décadas de estudios, de escáneres cerebrales, los resultados son un enredo. A menudo se contradicen y son muy difíciles de replicar. O sea, no tenemos un modelo claro y unificado de cómo funciona la meditación en el cerebro. Así que vamos a ver por qué pasa esto. El problema, la verdad, no es por falta de ganas o de esfuerzo. Lo que pasa es que el campo de la neurociencia contemplativa se ha topado con unos obstáculos metodológicos gigantes. Y todo empieza con la naturaleza misma de los datos que se han recopilado. A ver, el problema tiene muchas raíces. Los estudios suelen hacerse con muy pocos participantes. Además, analizan docenas de tipos de meditación, que si mindfulness, que si compasión, que si mantras. Luego comparan a principiantes con monjes que llevan décadas meditando. Y para colmo, cada laboratorio usa sus propios métodos para analizar los datos. Así que claro, intentar comparar los resultados entre todos estos estudios es casi imposible. Bueno, pues para todo este desorden hay un término científico: heterogeneidad. Y básicamente significa eso, que hay demasiada variabilidad, demasiadas diferencias entre un estudio y otro como para poder sacar conclusiones firmes que se puedan generalizar. Es sin duda el mayor obstáculo de este campo. Para que quede más claro, pensemos en esto. Es como si cientos de personas intentaran hacer la galleta perfecta, pero nadie usara la misma receta, ni los mismos ingredientes, ni el mismo horno. Al final tendríamos un montón de galletas súper diferentes y ninguna idea clara de cuál es la receta buena. Pues bueno, así ha estado la neurociencia de la meditación por mucho tiempo. Pero, ¿y si hubiera una forma de poner orden en todo este caos? Pues resulta que en otras áreas de la neurociencia ya se enfrentaron a este mismo problema y encontraron una solución increíblemente poderosa. Aquí se ve perfecto el contraste. El método tradicional, el metaanálisis, lo que hace es tomar estudios que ya se publicaron e intentar promediar los resultados. Pero como ya vimos, es como comparar manzanas, naranjas y plátanos. En cambio, el método Enigma hace algo totalmente distinto. Junta los datos crudos, los originales, de laboratorios de todo el mundo, y luego les aplica a todos exactamente el mismo análisis estandarizado. Y de repente, ¡pum!, ya no hay frutas mezcladas. Ahora todas son manzanas del mismo tipo y se pueden comparar directamente. La lógica detrás de esto es simple pero es brillante. Primero, se crea una red de colaboración mundial para compartir datos de imágenes cerebrales que ya existen. Segundo, y esta es la clave, todos se comprometen a analizar esos datos usando las mismas herramientas y los mismos protocolos. Y tercero, se combinan todos estos datos, ya procesados de forma uniforme, en un mega análisis masivo. Esto le da un poder estadístico brutal para encontrar efectos que son reales y confiables. Y esto nos lleva a la gran noticia. Este modelo, que ya se probó y que ha revolucionado la investigación en enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia, ahora se está aplicando a la meditación. Así nace Enigma Meditación, un consorcio a nivel mundial. Para el 2024 ya eran más de 65 grupos de investigación de 4 continentes colaborando, compartiendo sus datos para crear algo mucho más grande que la suma de sus partes. Y es que se están juntando datos de neuroimágenes de más de 2.000 personas. 2.000, y no es solo el número, sino la increíble diversidad de participantes. Desde gente que nunca ha meditado, hasta pacientes en estudios clínicos de depresión o estrés postraumático y, eso es clave, más de 200 meditadores con muchísimos años de experiencia. Entonces, ¿cómo resuelve esto el rompecabezas del que hablábamos al principio? Bueno, pues ataca cada problema de frente. Aumenta el poder estadístico para poder detectar efectos sutiles pero reales. Controla todo ese desorden de la heterogeneidad porque obliga a todos a usar las mismas reglas. Y por primera vez permite hacer comparaciones serias entre distintos tipos de meditación y entre personas sanas y personas con condiciones clínicas. El objetivo final, crear los primeros mapas cerebrales de la meditación que sean confiables y que se puedan replicar. Muy bien, ¿y en qué se va a centrar exactamente esta superinvestigación? Bueno, gran parte de la neurociencia de la meditación pone la lupa en la interacción de 3 grandes redes cerebrales:
Primero tenemos la red neuronal por defecto, o DMN. Piensen en ella como el piloto automático del cerebro. Es la que se activa cuando la mente empiece a divagar, a pensar en el futuro, a recordar el pasado. Muchas prácticas de meditación buscan precisamente calmar esta red para anclar la atención en el ahora. Luego está la red de Salience, o SN. Esta es la red de la relevancia. Funciona como un detector que decide qué información es lo suficientemente importante para que le prestemos atención consciente, ya sea una emoción, una sensación en el cuerpo o un ruido. Una parte clave de esta red es la ínsula, que, curiosamente, es una de las regiones que aparece más seguido en los estudios sobre meditación. Y por último, la red ejecutiva central, la ZEN. Esta es la red del enfoque. Se enciende cuando nos concentramos en algo a propósito, como resolver un problema o, claro, mantener la atención en la respiración mientras meditamos. Es clave para regular la atención y las emociones. Teniendo un método tan poderoso para analizar estas redes y muchas otras cosas, las posibilidades a futuro son, de verdad, muy emocionantes. Esto va mucho más allá de simplemente confirmar si la meditación funciona o no. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si se pudieran usar los datos cerebrales de una persona para predecir qué tipo de meditación, mindfulness, compasión, un mantra, sería más efectiva para su ansiedad o su depresión? Podríamos pasar de un enfoque de talla única a una medicina contemplativa de alta precisión. Porque la meditación no es solo para reducir el estrés. Las tradiciones contemplativas hablan de estados mentales muy profundos, como la compasión, la ecuanimidad o la conciencia no dual. Por primera vez, podríamos tener el poder estadístico para crear mapas neuronales fiables de estas experiencias tan subjetivas, construyendo un puente entre la sabiduría milenaria y la neurociencia de punta. Con miles de escáneres cerebrales, se podrían entrenar algoritmos de inteligencia artificial para que reconozcan las firmas neuronales de la experiencia en meditación. Esto podría ayudar a entender de forma objetiva cómo la práctica a largo plazo realmente moldea el cerebro y quizás hasta validar el progreso de una persona. Y aquí está la idea final, la más ambiciosa de todas. Al resolver el rompecabezas de cómo estas prácticas cambian el cerebro, quizás estaríamos dando los primeros pasos para crear no solo el mapa del cerebro que medita, sino un mapa mucho más fundamental, un atlas neurocientífico del bienestar mental. Una pregunta que sin duda va a impulsar la investigación por muchos, muchos años.